hacer a continuación es a través de diferentes tipos de ejemplos de proyectos, ver cómo un BIM manager o un gestor dentro de una empresa debe empezar a liderar determinados tipos de cambios y procesos que se tienen que producir. Así que voy a compartir mi pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, pues como estábamos combinando, bueno, esto que ya estaba comentando Juliana, sí que hay algunas cuestiones que me gusta dentro de la presentación. Has comentado el libro de Diario un BIM Manager, que para mí es un tremendo honor estar en la lista del libro en español sobre BIM más vendido en el mundo y que sigue siendo un referente y que para nosotros significa ayudar a las personas a seguir evolucionando y poner nuestro granito de arena, ¿no? Y también, fruto del esfuerzo de los años, hemos hecho una recopilación de normativa que se ha publicado recientemente en Building Smart Spain, en formato de dashboard que recoge una cantidad de normativa realmente extraordinaria y sobre todo está totalmente clasificada y accesible de forma sencilla para que cualquier gestor, cualquier BIM manager que necesita consultar normativa pueda hacerlo fácilmente en este tipo de tableros. Indicaros y recordaros que nos vais a tener a disposición para ayudaros a ahorrar horas en los diferentes medios y donde trabajamos, fundamentalmente pues en el blog de Diario BIM Manager, pero también nos vais a encontrar en BIM Channel, el canal de divulgación con artículos de referencia también del sector en el que estoy como redactor. Y como estaba comentando hace un momento, en el canal, en el podcast Share Coordinates, que si no lo conocéis, os animo a que inmediatamente pues, os toméis la referencia y vayáis a cualquiera de las plataformas de podcast reconocidas, Spotify, iVoox, Google Podcast, etcétera, etcétera, porque tenemos casi más de 100 episodios en el que tratamos de ayudar a la industria a través de entrevistas, a través de reflexiones, a través de análisis, a través de estudios que vamos realizando y que nos tomamos tiempo para escribir, documentarlo y poderlo transmitir de esta manera. Así que, y además tengo que hacerlo porque aquí estoy con la camiseta de Share Coordinates, porque como os decía, estamos grabando casi en el cuarto de al lado y según terminemos me voy para seguir grabando. Bueno, para mí es bastante importante, y ya hilando con el discurso que estamos, cómo entendemos el dato, cómo entendemos la gestión BIM. Y para nosotros es un proceso, es un camino continuo. Es el camino del dato a lo largo del ciclo de vida del proyecto y donde nosotros tenemos que posicionarnos en los diferentes proyectos en los que estemos trabajando, ya sea en fase de estudios previos, en la fase de diseño, en la fase de construcción, preconstrucción, ejecución, puesta en marcha de la edificación, mantenimiento, operación. Cualquiera de esas fases es donde nosotros vamos a posicionarnos y tenemos que sacar el máximo rendimiento a esos datos y entendiendo lo que es un todo, que no es porciones de datos que se van creando y que se van distribuyendo y que no están unidas, porque eso precisamente es lo que ha ocurrido en el sector durante los últimos 30 años y todos conocemos los resultados, ¿no? Desfases de obra realmente importantes, sobrecostos, fallos, defectos, falta de calidad y evidentemente pues eso no es un sector que queremos, ¿no? Bueno, esto, vamos, simplemente era dentro de nuestra empresa, que eso sí que quiero recalcarlo. Berrelam BIM es la empresa donde yo dirijo el departamento de desarrollo de negocio y que llevamos ya más de 10 años desarrollando proyectos BIM y estos son algunos de los clientes destacados, pero lo más importante es que trabajamos en el ciclo de vida completo del sector y eso es lo que nos ayuda a entender las problemáticas fundamentales que existen en él y sobre todo tratar de tener comunicación con el resto de agentes para hacer un esfuerzo común, ¿no? De hecho, aquí donde estoy en Guadalajara hemos estado y seguimos en un congreso que se llama CLIC, que está dedicado a Lean Construction y vemos la importancia precisamente de que no solo la metodología BIM nos va a ayudar a resolver todas estas cuestiones, sino que también tenemos que trabajar con metodologías con las personas. Y Lean precisamente es uno de los mayores valores que es trabajar con las personas para tener diferentes formas de organizarnos con respecto a como teníamos antes y creo que eso también es importante. Bueno, dicho esto, ¿qué habilidades debería tener un
BIM Manager, pero vamos a empezar a abrir ya un poco lo que realmente las empresas necesitan. Las empresas van a necesitar gestores o líderes digitales que nos ayuden en la transformación digital. BIM nos está ayudando a ser el caballo de Troya, ¿no? La punta de lanza de todo este proceso que desencadena la transformación digital, ¿no? Pero que tenemos que trabajarla en su globalidad, porque si no nos podemos convertir en qué maravilloso modelo geométrico hemos hecho, con el que hemos hecho unos magníficos renders y ahí se quedó el trabajo, ¿no? Y eso es lo que mucha gente está llamando el estancamiento en el nivel 1 de madurez de BIM, ¿no? Y eso precisamente es algo con lo que tenemos que trabajar. Y un líder digital, un BIM manager también, debería de trabajar con una serie de habilidades que deberían de ser requeridas y que además de los conocimientos técnicos, también deberíamos decir que debe ser una persona que transmita ilusión dentro del equipo y el liderazgo de los proyectos, ¿no? Que tiene que tener conciencia clara de en qué punto estamos y hacia dónde queremos llegar, que tiene que tener una predisposición para el trabajo y colaboración con el resto de personas que ayude a tirar, ¿no? Y que por lo tanto genere entusiasmo dentro del equipo. Ello tiene que irse acompañando de todo el impulso que se está dando en la industria, en las diferentes asociaciones, con las diferentes normativas, pero siempre con un barniz de realismo. Es decir, sí, tenemos alcances a los que tenemos que llevar nuestros proyectos y nuestras obras, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos una serie de recursos humanos con los que nos vamos a apoyar, que saben hacer lo que saben y que no debemos de estar enfocándonos en cosas que sean dentro de 10 años, sino que tenemos que estar con los pies en el suelo en el día a día, ¿no? Y por eso necesitamos trabajar con un equipo consolidado. Es el recurso más importante de toda transformación digital y de cualquier tipo de empresa. Y por lo tanto, tenemos que ser líderes de nuestros equipos para, con todo lo que estamos diciendo, llevarlo a cabo. Evidentemente, tendremos que tener apoyo de la organización y por lo tanto deberían de existir comités, departamentos, grupos de trabajo, llamarlo como os dé la gana, que trabajen con estos objetivos a nivel global. Puede ser un comité tecnológico, pero tiene que estar apoyando todas y cada una de las decisiones que se están produciendo en el desarrollo de proyectos y obras, ¿no? Y entender que los proyectos que manejamos son datos y por lo tanto los datos bien trabajados y estructurados son activos que se pueden explotar de múltiples maneras, no solo resolviendo el proyecto que me han pedido, sino tomándolo como base de referencia para hacer muchísimas cosas más, como por ejemplo una herramienta de marketing extraordinaria, ¿no? O como por ejemplo investigar en nuevas funcionalidades que podríamos darle a nuestros clientes, y eso evidentemente es un valor que podemos generar, ¿no? Y tratando de posicionarnos en el objetivo de estar en un nivel medio de los niveles de madurez BIM, ¿no? Decir, bueno, tenemos que pasar ya al nivel 1, tenemos que posicionarnos en un nivel de colaboración avanzado, ¿no? Sabiendo que el objetivo siguiente será las integraciones, pero ¿por qué este nivel medio? Pues porque es hacia donde va a ir el mercado de forma natural en los próximos años, ¿no? Entonces, por eso tenemos que trabajar ahí y tratar de buscar ser la referencia dentro de nuestro ámbito, ¿no? Un buen líder digital, un buen BIM manager tiene que, con todo lo que hemos dicho, saber estar, pero dejarse ver, dejar que la gente se pueda acercar y tener contacto con ellos para poderles resolver, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo, porque eso también va a ayudar a que la empresa llegue a otros objetivos importantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que deberíamos de, como un BIM manager, avanzar para salir de ese nivel 1 que hemos dicho, de ese estancamiento en el que muchas empresas se están quedando, ¿no? Pues un BIM manager debería tener una visión absoluta del ciclo de vida y de cómo puedo dar valor al proyecto en cada uno de los pasos, ¿no? Podríamos decir que, oye, pues todos los usos BIM que le puedo dar a un modelo o todas las posibles dimensiones, ¿vale? Bueno, pues os vamos a enseñar un vídeo que resume precisamente todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo de un proyecto que está gestionando un BIM manager. En este caso va a ser un cliente que hace hoteles, ¿no? En este caso, pues tiene hoteles por diferentes partes del mundo.
pero no está implementando BIM todavía, sino que de momento gestiona hoteles, ¿no? Porque ese es su rol, gestionar es su activo, que son alquiler de habitaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando un proyecto determinado, pues se le puede enseñar al cliente que podemos hacer un acercamiento hacia sus activos con GIS, su edificio geolocalizado en una ciudad concreta con las condiciones lógicas que existen en esa ciudad, ¿no? A partir de ahí, pues luego ya se puede hacer un acercamiento hacia una fase, por ejemplo, de diseño, pero siempre, como digo, pensando en el ciclo de vida completo, ¿no? Entonces, esta visión que se le puede dar del proyecto es bastante, bastante importante y debe de empezar a cumplir varias cuestiones, ¿no? Y es salir solo del foco en el diseño para empezar a consolidar la información en la obra. ¿Cómo se puede consolidar la información en la obra? Pues obviamente a través de técnicas de escaneados, fotografías 360, chequeo de los modelos para ver que se están acercando a la realidad y luego compararlos para ir viendo que realmente lo que hemos diseñado, lo que hemos construido, tiene ese paralelismo completo que nosotros necesitamos. Y todo esto no lo hacemos para que quede bonito, lo hacemos para generar una base de datos que cuando el edificio termine le ayude al gestor a optimizar estos recursos tan valiosos que tienen, que en este caso estamos hablando de edificios para alquiler de habitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué valor le da toda esta base de datos? Pues el hecho de que un técnico de mantenimiento está paseando por una habitación y simplemente con el teléfono móvil escanea un dispositivo o lo localiza, pincha sobre ese dispositivo e inmediatamente da la ficha de mantenimiento, de tal manera que si tiene que hacer una reposición, lo único que tiene que hacer es mandar un email inmediatamente a su proveedor de materiales diciéndole quiero este modelo concreto, necesito 5 unidades para el hotel, ¿no? Y si tengo un problema de instalaciones, pues puedo localizar las tuberías que se están produciendo justo en el falso techo de la habitación del hotel y qué máquina está dando ahí la climatización, ¿no? Pero también puedo, esto igualmente en las partes de máquinas donde realmente todo esto está dando un valor realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque ya no solo estamos hablando de fichas técnicas, sino que también ya estamos hablando del funcionamiento de estos elementos de instalaciones tan complejos, la sensorización de los mismos y el ver si hay fallos en ese mantenimiento que pueden ayudar claramente a los técnicos a tomar mejores decisiones sobre este mantenimiento. Por no decir que todo eso aplicado con realidad aumentada, realidad virtual, sirve para dar instrucciones de mantenimiento a técnicos que no son tan seniors, pero que con pequeñas instrucciones de los responsables que ya llevan más tiempo pueden hacer que evitar desplazamientos innecesarios a las instalaciones, ¿no? con todo el coste que eso implica, ¿no? Bueno, todo esto que estamos comentando, pues vamos a ver ejemplos particulares de, como os digo, campos que un BIM manager debe dominar para poder dar más valor a los proyectos, ¿vale? Porque yo doy por amortizado el que un BIM manager tiene que conocer la normativa, tiene que saber los estándares, tiene que saber un plan de ejecución BIM, tiene que saber formar a las personas que tiene que saber alinear los objetivos de la empresa con los objetivos del proyecto. Quiero decir, estamos aburridos de escuchar todo eso, ¿no? O sea, quiero decir que eso damos por hecho que ya lo sabemos, que un BIM manager tiene todas esas capacitaciones. Pero ahora un BIM manager también tiene que tener la visión estratégica de avanzar y dar mayor valor a los proyectos, incluyendo todos estos o alguno de estos ejemplos que vamos a ver en los siguientes proyectos para ir incrementando poquito a poco el nivel de madurez que tenemos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una obra, un levantamiento del estado actual de un edificio, como puede ser un laboratorio dentro de una depuradora de aguas residuales, nosotros podemos hacer un levantamiento fotográfico tradicional, ¿vale? O podemos hacer un levantamiento avanzado ya con nubes de puntos, o podemos hacer un levantamiento enriquecido de nubes de puntos al que le añadimos fotos 360 geolocalizadas y que además son accesibles desde los planos. De tal manera que si yo estoy leyendo un plano, inmediatamente puedo tener un código QR, un link, o si estoy en un PDF, un botón para pinchar, donde estoy viendo una planta, pincho y me lleva
a la imagen 360, ¿no? Esto da un valor extraordinario a toda la información que se ha desarrollado y especialmente cuando se han trazado todas las tuberías, todas las instalaciones y luego se tapan y luego estás en fase de mantenimiento y necesitas visualizar todo eso. Bueno, pues estas fotos 360 tienen un valor extraordinario y todo eso, con lo cual pues es un objetivo que se puede incluir, ¿vale? También en estas líneas de escaneados lo que también podemos hacer es, en muchos levantamientos actuales, se empiezan a hacer procesados automáticos o automatizaciones de escaneados. ¿Para qué? Pues para generar modelados cada vez más rápido, ¿no? ¿Ventajas que tenemos en estas líneas? Pues que las tecnologías están avanzando a una velocidad que nos ayudan a que estas implementaciones sean cada vez más eficientes, más rápidos y menos costosas, ¿no? De hecho, ya hay una tendencia clara a pensar que dentro de pocos años realmente no voy a necesitar modelar un estado actual, sino que con las nubes de puntos voy a poder trabajar de una manera con información estructurada y voy a ahorrar muchísimos tiempos de modelado. ¿Por qué? Pues porque realmente tú cuando haces una ampliación, una remodelación de cualquier activo, de cualquier infraestructura, tú necesitas tener la literalidad de los elementos con los que estás trabajando. Y una nube de puntos con una calidad suficiente nos lo podrá dar, ¿no? Y lo que yo necesitaré es saber si mi ampliación, si mi reforma, cómo interactúa con esa nube de puntos para que no se produzcan interferencias, para que no se produzcan problemas con los procesos que se producen dentro del edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya las grandes casas comerciales de nubes de puntos lo anuncian claramente. Dentro de unos años no se modelarán estados actuales porque la calidad de las nubes de puntos será tan buenas y serán tan ágiles y serán tan rápidas e interactuarán también con los modelos que no necesitaremos modelar, ¿vale? Bien. Otro aspecto importante es la mejora de la presentación de la documentación que dentro de los proyectos y las obras tenemos que exigirnos como BIM manager, ¿no? Y es salir de la representación tradicional, porque ese es el escenario lógico. ¿Cómo documento yo los proyectos cuando vengo de un escenario anterior CAD? Pues como lo hacía antes, pero ahora en BIM. Es decir, hago el modelo y represento pues como sabía representar, ¿vale? Bien, pero eso debe durar muy poquito tiempo. Como digo yo, muy pocos proyectos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una inmensa base de datos que nos puede hacer que representemos la información de una manera muchísimo más enriquecida que como lo hacíamos antes, ¿vale? Y entonces es buscar esas formas, mirar ejemplos de muchísimas empresas de cómo están representando los proyectos en BIM y sobre todo pensando en que cómo esto puede ser de útil en la obra, cómo esto puede ser de útil para que un gestor de una municipalidad, de una industria, de alguien que tiene que dar un permiso, dar una licencia, ¿cómo le podría ayudar? Porque si estos gestores ven rápidamente la información y lo ven correctamente, cómo hemos justificado, por ejemplo, esto es una sectorizaciones de incendios, pues evidentemente podrán tomar mejores decisiones más rápidas para validar las soluciones y dar continuidad a los expedientes, ¿no? Se trata de eso, no de hacer los planos bonitos porque, pues qué bonito, ¿no? Aquí con colorines. No, hombre, se trata de que le ayude a alguien a tomar mejores decisiones en el campo, en la obra, en la concesión de permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo, es un plano nuestro de Berrelán de un final de obra. Es decir, no es un fotomontaje de fotos para una presentación de una conferencia, sino que es un plano que se monta a final de obra precisamente para terminar de aclarar y resolver determinados tipos de dudas que se producen en la obra, para que la entidad que lo mantenga pueda ver perfectamente que dentro de este nudo de instalaciones de un cuarto de baño, pues son exactamente esto que estamos viendo aquí, ¿no? O que este nudo impresionante que teníamos aquí de unas extracciones de aire de un garaje, ¿no? Pues ¿cómo ha quedado finalmente? Pues aquí lo tienes, ¿no? Y además aquí tienes el modelo final que se ha ubicado, es decir, que tú dentro de toda la información esté lo más enriquecida posible para facilitarle el trabajo al que va a venir después, ¿vale? Bueno, y que por supuesto todos los planos de coordinación tienen que existir de una manera
constante dentro de los proyectos, ¿vale? Pero hay que darle una vuelta más, ¿no? Y tenemos esa base de datos, ahora tenemos que incluirla o añadirla o buscar la manera de optimizarlas con cálculos, ¿vale? Para precisamente mejorar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no?, de algo que va a ser lo normal en el mundo dentro de los próximos 20 o 30 años, que es todo lo que tiene que ver con optimizaciones de análisis energéticos y especialmente de producciones de energías sostenibles, ¿no? Bueno, el poder optimizar el posicionamiento de unos paneles solares fotovoltaicos, pues eso obviamente es algo que ya sabemos que se puede hacer, ¿no? Pero lo que tenemos que conseguir es, a través de mi modelo, cruzar bien las bases de datos para que, utilizando formatos estándares como existen, ¿no?, GMXL o similar, pues pueda optimizar todas estas cuestiones. ¿Verdad? Bien, pero tendremos que dar un paso más, y es decir, tenemos que empezar a vincular la parte de diseño para fabricación. Es decir, yo cuando estoy trazando los conductos de aire acondicionado, de climatización, HVAC, dentro de un edificio, no estoy modelándolos para que queden bonitos y que diga, mira, pues aquí tengo 40 por 50 de un conducto, ¿no? Lo estoy haciendo para que un fabricante, un gremio, tome de referencia estos datos y que genere una serie de documentación de taller para poderlo instalarlo dentro de la obra, ¿no? Y entonces eso es un siguiente paso que tenemos que empezar a autoexigirnos dentro de los proyectos, que es ese pensamiento de design for manufacturing, ¿no? O sea, todo lo que hacemos se tiene que fabricar o construir de una manera determinada en la obra y tengo que facilitar toda esa documentación. Obviamente todo esto también son recursos económicos, es decir, hacer todas estas cuestiones necesita que alguien invierta, ¿no? ¿Quién va a salir beneficiado de todo esto? El cliente, porque va a tener una calidad mayor en la construcción, con mayores ahorros de tiempo, con mayor garantía de plazos, etcétera, etcétera. Entonces, solo necesitamos que parte del ahorro que estamos generando nosotros nos venga de vuelta para poder dar mayor calidad a todas estas cuestiones y que sea ese círculo virtuoso de optimización e inversión constante, y que es el que nos ayudará a evolucionar los niveles de madurez y sabiendo claro que el objetivo último es mis clientes son los beneficiados, pero es que por derivada primera los usuarios que van a vivir dentro de estos edificios son los que realmente van a disfrutar si hemos conseguido hacer un producto de una calidad extraordinaria, ¿no? Aquí ya estoy enlazando varias cosas, ¿no?, porque es el pensamiento en producto, es decir, yo estoy haciendo un edificio, pero no deja de ser un producto que va a ser consumido por alguien. ¿Por quién? Por una persona que va a vivir ese edificio, ¿no? Entonces, sí, es un producto muy complejo, obviamente, ¿no? Bueno, pues todo esto ya tiene nombre bueno, esto ya lo hablamos de ello hace varios años en varios congresos, ¿no?, que se denomina el BIM social. Cuando todos los desarrollos que se están produciendo en torno de la industria relacionado con BIM en el campo de los edificios que van a ser vividos por personas, tienen que enfocarse en resolver problemas que tienen estas personas viviendo en estos edificios, ¿no? Por lo tanto, cualquier cuestión que yo pueda realizar que pueda ser de utilidad, ¿vale?, pues eso es lo que se llama el BIM social, ¿no? Bueno, pues todo esto puede ayudar porque un usuario puede tener una ficha de su edificio en 3D, ¿no?, y donde puede consultar un montón de información que le puede ser muy útil para determinados tipos de cuestiones, pues por verlas fácilmente, ¿no? Ya un usuario final no tiene algo de conocimientos en realidad aumentada y virtual. ¿Por qué? Porque lo tiene en el móvil, porque ya es algo universal, ¿vale? Por lo tanto, se empiezan a conectar todas estas cuestiones, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos relacionados con esto, ¿no? Entonces, bueno, voy mirando así un poco el control de tiempo, veo que voy bien, ¿ok? Otro aspecto que el BIM Manager tiene que autoexigirse dentro de los proyectos es revisar de una manera diferente a como lo hacíamos antes, ¿no? De nuevo, en todas y cada una de las etapas o formas de trabajar dentro de un proyecto de obra tenemos que evolucionar, ¿no? Y la revisión es otra forma. O sea, ya no reviso imprimiendo el papel y utilizando un fosforito, ¿no?, sino que tengo que hacer una revisión avanzada y optimizada, utilizando técnicas de detección de interferencias automáticas, buscando sistemas de traqueados que hagan que la información, que cuando se produce un error,
esa información esté localizada, esté asignada a la persona que tiene que estar resuelta, ¿no? Y aquí tenemos múltiples aplicaciones como Revitso, como BinTrack, como BinColabZoom, etcétera, que nos pueden ayudar en todas estas líneas de optimización, ¿no? Pero ¿por qué revisar en pantalla si yo me puedo meter dentro del modelo y hacer una revisión, ¿no? Esta es la forma en la que vamos a revisar los proyectos en los próximos años, con unas gafas de realidad virtual, encendiendo y apagando capas de determinadas categorías e ir validando y comprobando que todo esto está ok. ¿Esto qué es? Pues es lo mismo que si yo estuviera en obra, estaría haciendo una revisión zona por zona, espacio por espacio, pero aquí con una ventaja añadida. Y es que yo me puedo meter en zonas que en la obra no me podría meter. Yo no me puedo meter ahí en el falso techo, subir, escalar y empezarme a arrastrar entre las tuberías, ¿no? Podría hacerlo, pero sería un poco complicado. En cambio, con el modelo virtualizado y con la realidad virtual lo puedo realizar, encender, como digo, y hacer pequeños ajustes y demás, ¿no? Esto no se quedará aquí, porque lo que ya se está empezando a producir es una interacción entre las bases de datos. Es decir, que un cambio que yo produzca haciendo una revisión virtual se traslade al modelo. Conexión de datos y eso es optimización, ¿no? Hay una empresa española que se llama Visual Technologies que esto ya lo está realizando desde hace algún tiempo y la verdad es que es impresionante, ¿no? Y también estábamos hablando del chequeo de los modelos en obra, ¿no? Pues buscar técnicas avanzadas de ver que el modelo que estoy construyendo está siendo, digamos, afín a cómo es el modelo que nosotros habíamos diseñado, ¿no? Y por ejemplo, aparecen técnicas o aplicaciones como Verity, Sky Futures o Check2Build, que es una empresa española también que se dedica a hacer todas estas cuestiones, ¿no? Seguimos con una vuelta más que como BIM Managers debemos de buscar como objetivos y es la integración de las bases de datos y la sistematización y la automatización. Evidentemente son los puntos más difíciles, pero son aquellos que se invierten una cantidad de tiempo muy grande, ¿no? Os voy a poner un ejemplo real de una implementación que nosotros estamos realizando a día de hoy en un proyecto de los más bonitos en los que he trabajado en mi vida, ¿no? Y también de los más complejos, ¿no? Estamos hablando de BIM aplicado a renovables, es decir, a diseño y construcción de parques eólicos, parques fotovoltaicos o parques híbridos que sean mitad y mitad, ¿no? El que tú tienes una parte de obra civil, tienes una parte de activos con los aerogeneradores o las placas, tienes una parte de línea eléctrica bueno, son proyectos sencillos en concepto, pero muy complejos en su elaboración, en su desarrollo total, ¿no? Y aquí se está buscando la manera de que todos y cada una de las fases que estén trabajando se integren y que las bases de datos que se vayan produciendo se vayan conectando. Estamos hablando de procesos que son 4 o 5 meses de análisis, 4 o 5 meses de prototipos y luego ya no sé cuántos meses de desarrollo. Es decir, que a lo mejor para poder empezar a resolver toda esta integración y sistematización ha pasado un año. Es decir, necesitas una inversión de tiempo realmente importante, ¿vale? Y sobre todo necesitas paciencia y tener los objetivos claros, pero el resultado cuando venga se va a multiplicar por personas y por proyectos en los que personas, proyectos y horas en los que se están trabajando. Por lo tanto, los ahorros que se generarán serán exponenciales, ¿no? Y ahí es donde realmente merece la pena todo ese esfuerzo de integración de bases de datos, ¿no? Hay formas de sistematizar las bases de datos y de aprovecharlas y es, por ejemplo, aplicando nomenclaturas. Puedo utilizar como un BIM Manager Nomenclator for Manager, que es de la empresa BIM Learning, y que lo que hace es, me lee un modelo de Revit y sobre ese modelo de Revit le aplico una serie de reglas de nomenclaturas y todo eso lo aplica a todo el modelo, a todas las categorías, a todas las familias, a todos los tipos, a los nombres de los archivos, a los subproyectos, a lo que os dé la gana, ¿vale? Y puedo aplicar un estándar dándole a un botón, de forma automatizada. Obviamente, detrás de ese botón hay horas de haber creado el estándar y el botón es solo la aplicación. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Pues tener esa solidez de cómo queremos llamar a las cosas, llamar a las carpetas, llamar a los archivos, llamar a los objetos BIM, ¿no? Y esto es algo muy importante
porque existen diferentes ya estándares, pero que hay que empezar a tener eso, programas que los sistematicen, ¿no? Otra forma de sistematizar es con las bibliotecas, ¿no? ¿Cómo? Pues una forma de sistematizar es utilizando bibliotecas sólidas del mercado, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a BIM Saltoki, pues tienes ahí más de 40.000 referencias de bibliotecas de instalaciones, incluso tienes una plantilla de instalaciones que te podrías descargar, ¿no? Pues eso, lógicamente, es un recurso muy valioso para un BIM Manager, ¿no? O por el contrario, podrías tener toda tu base de librerías BIM centralizada en la nube con acceso a geometría y datos en cualquier momento dado, de tal manera que en un proyecto determinado me voy a descargar un objeto BIM de mi biblioteca, en este caso estamos hablando de BIM & Co. Ese objeto BIM decido qué datos me bajo, porque si yo estoy en una fase previa, pues solo necesito un grupo de datos determinados, ¿no? Ese grupo de datos, la norma ya lo dice, datos level of information need, nivel de información necesaria para una fase concreta, para un objetivo concreto, ¿no? Entonces, con estas herramientas yo puedo hacer esto y si evoluciona el proyecto puedo pedir más datos, puedo pedir actualizaciones, puedo preguntar si algún dato está obsoleto, si un precio está obsoleto, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo importante es que maneje ese concepto de la geometría va por un lado y los datos van por otro y voy jugando con todo eso, ¿no? Obviamente, pues esto lo que va a producir son unos ahorros extraordinarios. Este tipo de aplicaciones nosotros ya estamos viendo que se están implementando de forma notable en las ingenierías, en estudios de arquitectura, en fabricantes, en propietarios que tienen sus propios activos, es decir, pues yo hago hoteles y todo mi inventario siempre es el mismo, irá evolucionando y quiero que todos mis ingenieros, todos mis arquitectos, todos mis constructores siempre manejen la misma base de datos de objetos BIM que son los que yo luego voy a mantener, ¿no? Entonces, obviamente, pues estos son soluciones que van a ayudar de forma notable, ¿no? Pero al final todas estas aplicaciones también terminan evolucionando y aparecen soluciones para usuarios de, no, yo no tengo BIM activos, tengo 2 proyectitos y tengo 4 personas en la empresa. Perfecto. Pues todo esto, pues al final tiene su BIM & Co Lite, no recuerdo el nombre, pero es algo así, ¿no? No sé si es Push, que al final tienes la misma solución aplicada en menor escala, obviamente con menores funcionalidades, pero el resultado son similares, ¿vale? Igualmente, todo esto lo puedes complejizar y llevarlo a gestiones mucho más complejas, ¿no? Aquí estoy siempre tirando ejemplos de instalaciones porque es el ámbito más complejo dentro de todos los desarrollos que tenemos dentro de la edificación, ¿no? Y aquí tienes, por ejemplo, la posibilidad de incluir dentro de los modelos informaciones de bibliotecas enriquecidas y que tienen conceptos de cálculo como Unify, ¿no? Pero esto mismo lo podrías aplicar, por ejemplo, con MagiCAD, ¿no? Que es un motor de modelado y de cálculo dentro Inside Revit. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, Inside Revit o Inside CAD, porque también funciona en CAD. Pues, ¿qué estoy haciendo? Cruzando, integrando bases de datos y generando ahorros, ¿vale? Por lo tanto, esos son conceptos importantes, ¿no? Y ya me estaba adelantando antes y justamente la charla anterior pues me la ha dejado ahí la pelota botando, como se dice, ¿no? Y es, ¿cuál va a ser mi concepto siguiente de revisión de proyectos? Pues la revisión interactiva como si estuviera jugando, pero ya no revisión mía como diseñador, no, ahora yo estoy hablando de el entregable que le doy al cliente para que el cliente revise, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo va a revisar? Pues como si estuviera en un videojuego, ¿eh? Va a empezar a entrar dentro del proyecto, voy a revisar ahí las prevenciones de riesgos laborales, las señales de riesgos, voy a ver si las máquinas están correctamente ubicadas en el sitio, tal, y cuando estoy aquí dándome una vuelta, pues como estoy jugando, me lo paso bien y además estoy chequeando el proyecto, ¿no? Y esto es una forma de empatizar con la información y con los objetivos del cliente realmente extraordinario, ¿no? Y yo, vamos, auguro que dentro de poquísimos años las formas de proyectar y revisar los proyectos estarán con estos modos activos de una manera tremendamente sencilla, ¿no? Estarán ya prácticamente incluidos dentro de los programas de modelado de forma automática, casi sin tener que meter ningún plugin y ninguna historia, ¿no? Y entonces yo decidiré si diseño de forma normal o si diseño de forma fotorrealística, y con mis clientes igual, pues le puedo hacer una presentación normal o le haré una presentación fotorrealística de esta manera, ¿no?
Rizando el rizo, pues los siguientes pasos que debemos de tener como objetivos de BIM Manager es llevar todo esto a las integraciones con simulaciones también de fluidos y de dinámicas cada vez más complejas, ¿no? Son soluciones que ya existen desde hace muchos años, pero que, como digo, se vuelven a integrar dentro de los modelos, dentro del flujo de trabajo, y eso como BIM Manager tenemos que tenerlo claro para que sea nuestro siguiente pasito después de haber ido resolviendo todo lo anterior que hemos ido viendo, ¿no? E ir aplicando técnicas de sistematizaciones constantes, ¿no? Trabajos de adaptaciones a terrenos, trabajos de posicionamientos automáticos, de modelados de trazados, de detecciones de interferencias, creaciones de huecos, cálculos, análisis de múltiples tipos, colocación automática de anclajes o sistemas de sustentación. Bueno, pues todo eso tiene que ser automatizado. O sea, no podemos estar poniendo descuelgues de tuberías uno a uno, ¿no? No tengo que estar poniendo anclajes de Hilti de uno a uno. ¿No? Hombre, eso tiene que ser sistemas que me ayuden a posicionarlos de una manera lógica, y todo esto ya existe, con lo cual simplemente tenemos que buscar la manera fácil de aplicarlo, ¿no? Igual que cuando tenemos interoperabilidad de información, estamos generando bases de datos y tenemos que repartir la información entre múltiples agentes, ¿no? Llega un momento en que tenemos que importar y exportar la información en múltiples formatos, ¿no? PDF, WG, IFCs, RWTs, NWDs, etcétera, etcétera, ¿no? Si esto lo hacemos con procesos manuales, son muchas horas de inversión en ese tipo de exportación. Podemos automatizar algunos de esos procesos con herramientas como D-Roots, ¿no? Dentro de los entornos de Revit. Y podemos tener ya herramientas de solución global como Imagineit, que precisamente lo que hace es un control de estructuración de información y de cómo interoperar entre diferentes bases de datos y cómo que todo este proceso sea fluido, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de esas cosas, pues son soluciones que son algo más caras que los convencionales, pero también porque lo que solucionan son procesos muchísimo más complejos y ahorran mucha más cantidad de tiempo, ¿vale? Y que no se nos olvide que todo esto lo estamos haciendo porque alguien, una entidad, quiere gestionar un activo, ¿vale? El proyecto es una gestión que tiene que pasar tal. La construcción es ese rollo que pasa y que, Dios mío, que siempre es un problema, pero es otra gestión que tiene que pasar. Y eso se produce en 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿vale? Mi objetivo es mantener un edificio, explotarlo comercialmente, sacarle rentabilidad económica a un activo durante 40, 50, 100 años. Y para ello, ¿qué es lo que necesito? Pues empezar a relacionarme con los gemelos digitales. Y eso implica que todos los sistemas que se han ido generando a lo largo del proyecto se empiecen a conectar con los sistemas de mantenimientos GEMAOS, los sistemas de control de edificios, los Building Management Systems, ¿vale? Y empiezan a aparecer ya, bueno, llevamos ya muchos años en el que aparecen proyectos, el Project Dasher de Autodesk, luego se compraron Autodesk Tandem, todas y cada una de las casas comerciales como Trimble, como Bentley, como Grupo Nemetschek, tienen sus soluciones específicas de gemelo digital. Y un dato bastante importante, todas las grandes compañías del mundo, digamos, a nivel infraestructuras, ¿no? Y podemos hablar aquí de pues, grandes empresas eléctricas, ¿no? Schneider, Siemens, que tienen han ido desarrollando productos durante la historia, pero se han convertido en conglomerados gigantescos. ¿Qué es donde están desarrollando ahora? Plataformas de gemelo digital, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo cada vez más a menudo, ¿no? Voy a finalizar ya pues, con un ejemplo real. Es decir, esto que estáis viendo es un edificio en el que una serie de gestores han ido decidiendo en ir incrementando el valor de un activo para explotar los datos que se van produciendo dentro de los activos, ¿no? Esto es el gemelo digital de Cubic, que nosotros hemos desarrollado el modelado de todo el proyecto, de las instalaciones, y que ahora está en una fase, bueno, esto lleva ya muchísimos años, pero aquí ya está en una siguiente fase, y es la integración de todos los tipos de sistemas con la sensórica y los modelos, y tener visualización fácil de datos por los técnicos y por cualquier usuario que por un entorno web quiere acceder al edificio y ver qué está ocurriendo en él, ¿no? Dependiendo de si soy el responsable de mantenimiento, pues me interesará saber la presión de las bombas, las temperaturas de
de confort, la velocidad del aire, la humedad ambiente y todos estos datos, ¿no? Si soy el responsable del edificio de ventas, a mí me interesa saber si las habitaciones están vendidas, si están ocupadas, si no están ocupadas, si va a haber rotación, si no va a haber rotación, tal. El responsable de mantenimiento del edificio le interesa la nueva remodelación que se va a realizar. Bueno, pues dependiendo de cada uno de ellos, analizaremos los datos. Entonces, podemos converger en una única plataforma en la que, dependiendo de quién soy, voy a leer los datos de una manera diferente y de una manera sencilla, ¿no? Ese es lo más difícil de todo. Una base de datos ultra compleja, imaginaos, este edificio tiene más de 3.000 sensores, ¿no? Cómo todos esos datos se publican de una manera que parezca todo muy sencillito y muy fácil para los técnicos, ¿no? Bueno, pues esos son los objetivos que se plantean. Esto es un edificio de los pocos gemelos vegetales que existen reales en el mundo, ¿vale? Pero que es la tendencia y lo que va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Y que nosotros como BIM managers, como líderes digitales, tenemos que ir alineando todos los objetivos de nuestras empresas para que en 1, 2, 3, X años todos nuestros proyectos converjan hacia esto, porque es donde realmente nuestros clientes y los usuarios finales son los que van a tener un verdadero valor logrado con todas las acciones que se produzcan, ¿no? Y eso lo vamos a poder conseguir porque si una empresa pequeñita como nosotros, ¿no? Yo cuando hablo de Berryland BIM, somos 15 personas entre fijos y colaboradores y estamos trabajando y estamos consiguiendo todos estos resultados que estamos viendo, porque cuando los ejemplos que os he mostrado dentro de la charla, el 80-90% son trabajos nuestros, no son trabajos que hemos encontrado por ahí, ¿no? Hay algunos ejemplos que sí, pero se puede realizar, ¿no? Por lo tanto, vosotros como gestores, como líderes digitales, con vuestro rol, lo vais a poder facilitar dentro de las empresas. Así que nada, muchas gracias y espero haberos dado una visión complementaria del rol de BIM Manager / líderes digitales.